Buenos días, gente. Muy buenos días. Linda mañana, ya hace 30 grados, son las 9:30. Espectacular. Estoy saliendo de la Sabana de Torres, este pueblo que nos acogió anoche. Gente muy activa de la noche, muchos bares, mucho movimiento. Lo hemos pasado bien. El día de hoy el plan es seguir por la misma autopista del Sol. Creo que voy a llegar a Valledupar antes de llegar a Santa Marta, porque ya me habían hablado mucho de Valledupar y estuve mirando fotos y está bonito, así que ir a chequearlo. Así que hoy vamos a hacer ruta normal hasta que lleguemos a una hora en la que queramos parar a descansar y vamos a ver qué encontramos en la ruta. Ya les digo, no hay plan realmente, no sé qué es lo que va a haber, así que les voy a ir contando. No se me queden, pongan suscribir ahí abajo, pongan me gusta, compartan y comenten, quédense hasta el final, ayuda un montón. Y sobre todo, muchas gracias por viajar conmigo, Seguimos. Esto es de vuelta a la 45, seguimos hacia el norte. Me encanta, en esta ruta es puro ganadería. He visto muy poco cultivo, pero una cantidad de ganado y los campos bellísimos. Así que venimos disfrutando de eso. La ruta cada tanto se convierte en una mano de ida y una mano de vuelta. Y pensé que podía tener que ver con que pasábamos por un pueblo, lo cual tendría sentido. Pero no, hay momentos en que se convierte en una mano nomás y no hay nada. Campo nomás. Así que la verdad no tengo idea por qué. Si alguien sabe puede escribirme ahí y me dice por qué la autopista la convierten en ruta de una sola carril cada tanto y después lo vuelven a poner en autopista. Otra cosa que he notado en los últimos pueblos, no usan casco. Y alguien me dijo que era porque los que andaban robando con casco, y entonces la policía les dijo que nadie podía andar con casco en el pueblo. No sé, un peligro total. Bueno, seguimos disfrutando de la ruta, gente. Qué bonito que está por acá. No hace tanto calor tampoco, hace 32 grados nomás, está perfecto. Se nos acabó la planicie, miren la montaña. Bellas. Los camiones, ellos eligen de qué lado van en la ruta, no les interesa que se supone que tienen que estar a la derecha. Estamos empezando a ver muchas nubes, puede ser que toque llover, esperemos que no. Falta bastante para destino. Las estaciones de servicio diésel nomás, no tienen ni siquiera gasolina normal. Ahí viene con gasolina normal. Pero súper ni hablemos, Bueno, muy bonito ahora, muy bonito. Empiezan las curvitas y a subir. Estamos muy cerca de Venezuela, a mi derecha acá. Está muy cerca de Venezuela, pero no hay paso en este lado. O sea, hay que ir del otro lado del lago Maracaibo para entrar. Se va a Valledupar. Acaba de llover acá. Le erramos justito al agua, Son las 5 de la tarde, 5:10 de la tarde, así que es pertinente conseguir dónde dormir, urgente, o meterse adentro. Buenas tardes, gente, muy buenas tardes. Estoy en Valledupar, me vine al centro, al parque principal. Me llama la atención porque este parque es donde se hace el Festival del Vallenato. Para comentarle un poco, Valledupar es la cuna del vallenato. Y entonces acá se hace un festival nacional de vallenato y bueno, toda esa cosa. Y estoy en el centro, en el parque que sería central. Tengo la alcaldía, está la alcaldía acá a mi espalda, ahí donde está la bandera, está la alcaldía. Y ahora les voy a mostrar el parque un poco para que ustedes vean cómo es la cosa acá. Yo me esperaba como más actividad acá y menos actividad por otro lado, pero yo les voy a contar cómo encontré el resto del pueblo que he estado recorriendo entre ayer y hoy. Este es el parque central de acá. Acá tenemos toda la vuelta, hay construcciones que son coloniales, como pueden ver. Acá tengo la alcaldía y tenemos esta estatua que es muy reconocida acá de Valledupar. La verdad que no sé qué representa, pero acá está, ¿ves? Una mujer ahí, una mujer
Y esto pareciera, y este es un tipo, no sé si es la muerte o qué, pero muy interesante. Las construcciones son más bien coloniales, las que quedan coloniales, porque hay algunas que ya no son. Allá tengo la iglesia, del otro lado tengo la iglesia allá, acá enfrente de esto. El escenario para el festival. Bueno, una de las cosas, mientras que voy yendo hasta la iglesia, una de las cosas interesantes es que acá la música es altísima, pero no una persona con la música alta, todo el mundo compitiendo con la música alta. El tráfico es un descontrol, la cantidad de gente en moto es increíble. Miren qué bonita esta casa, miren qué lindo está esto. Aquí tenemos la iglesia y para allá parece haber barrio colonial también. Acá están llamando a misa. Esto va a empezar la misa en unos minutos. Este es un edificio muy famoso acá, se llama Balcón Ustariz, Ustariz siendo el nombre de la familia que ha sido dueña, construido en 1700 y algo, y ha sido lugar donde se ha albergado mucha gente importante, incluido Bolívar durante la campaña de independencia, anduvo por acá y se hospedó en este lugar. Seguimos caminando por acá. Ya no quedan muchas casas del tipo colonial, pero esta zona del centro está muy bonita y se nota que es un poco diferente. La zona de la que vengo es un mercado más que nada, es peatonal, pero la peatonal está cubierta de negocios en su centro, más negocios en su costado, y entonces es bastante complicada en cuanto a cómo transitarla y demás. Esta casa también ha de ser histórica, calculo yo. Miren la construcción. Hay cosas que son relativamente, o sea, que parecen ser de origen colonial, pero que obviamente están restauradas, ¿no? Pero miren las puertas estas y el pedazo de madera ahí arriba sosteniendo el techo, y las paredes tan gruesas. Eso es típico de los lugares coloniales. Así que bueno, hay otro parque un poco más adelante, así que estoy caminando hacia allá a ver si la zona da para un poco más, pero está clarísimo que este sector que estoy transitando es el sector que han destacado, ¿no es cierto? Muy bonito esto. Muy poco tráfico acá. El resto de la ciudad tiene un tráfico horrible, pero acá está tranquilo. No hay motos, no hay autos y demás. Muy interesante. Encontré este edificio que es obviamente viejo y colonial. Está muy bien acondicionado. Resulta que mirándolo un poco más de cerca me doy cuenta que es un hotel boutique, pero me encanta el tratamiento de las paredes. Miren acá los ladrillos y la pared de piedra y estucada. Muy bonito. Y el pasillo está como muy interesante el pasillo. Es un pasaje de auto, ¿no? O sea, se puede venir en auto por acá. Acá hay otro edificio interesante. Esto parece algo más tipo oficina pública, pero miren qué tal. Está muy interesante esto. Llegué hasta un lugar que se llama Parque Novalito. Parece ser en lo que estaría la zona más rosa de acá de Valledupar. Hay algunos restaurantes alrededor, un poco más finoli. Tenemos restaurante asiático, parrilla, acá hay una comida rápida y demás. Para allá hay una pizzería. Esto parece estar un poco más finoli.
Vamos a ver si encontramos algo para meternos adentro. Hasta ahora no me gusta lo que veo, pero bueno, está mucho más bonito que las otras cosas que he visto. Es muy interesante eso, o sea, la sección de aquel lado del centro de la plaza, lleno de negocio y un ruido y qué sé yo. Y de este lado, todo muy tranquilo. Muy tranquilo. Se nos está haciendo de noche muy rápido acá. Voy a ver si mañana me voy para algún otro lado a conocer. Creo que voy a seguir viaje como el lunes por ahí, porque hace mucho calor acá. Así que el plan es irse para la costa al menos un par de días a ver cómo es allá y después seguir volvernos para Medellín, donde está un poquito más fresco. Volví esta mañana al Parque El Viajero. Anoche se lo veía muy bonito de noche. Resulta que de día está ok, no está demasiado bonito. Hay una estatua acá interesante, vamos a ir a ver de qué se trata. No tiene cartel. No tiene cartel. Un hombre comiendo, fumando, sabe. Bueno, hay unas canchas acá, negocio al frente. Estoy de vuelta en la zona histórica. Miren eso, qué interesante. Ya acercándome de vuelta hacia la plaza principal. Que ya he leído el nombre de la plaza 5 veces y todavía no puedo acordar cómo se llama. Pero no es Bolívar, eso es lo interesante. Bueno, estamos buscando algo más interesante para ver, porque no encontré mucho. Noten esta área. Le voy a hacer después la contrapartida con el otro lado del centro, donde ahí está toda la actividad comercial, para que vean la diferencia. Sientan el silencio y la tranquilidad de este área, y después lo vamos a ver comparado con la otra sección. Es muy interesante cómo están las cosas distribuidas acá. Es más, la avenida Bolívar, que era cerca donde yo estuve la primera noche, el ruido de la tarde es increíble. Acá hay una iglesia. Vamos a chequear. Esta es la parroquia de Santo Domingo de Valledupar. No se llama más así, la ermita se llama Santo Domingo. La parroquia Nuestra Señora de algo, de Valledupar. Y resulta que la iglesia fue derrumbada y reemplazó esta iglesia a la original, que era del siglo XVI. Pero esa torre, que se llama la Torre Aislada y tiene una ermita ahí abajo, la ermita de Santo Domingo, es del siglo XVI, de 1500 y algo. Entonces esto era de los dominicos, era el convento, y después, bueno, se convirtió en la iglesia esta, ¿no? Que fue la reemplazó. Se llama Nuestra Señora del Rosario, de Valledupar. Interesante la forma que tiene, media cónica y demás. Y al costado de ella, ¿ven? Son construcciones coloniales. Y estos paseos que tiene, son calles, pero en este caso están cerradas al tránsito. ¿Sí? Y es por donde, lo que llamarían parte del centro histórico. Este es el Parque de las Madres, que se llama. Y lo que es interesante acá, esta escultura en madera, es un Cristo. No sé si se alcanza a ver por la luz. Y tiene un montón de caritas de niños acá. Muy interesante. Y bueno, y además está una madre ahí con su hijo enfrente de la Virgen. Esto queda a una cuadra de la iglesia que estuvimos recién, de la parroquia. Y bueno, no hay mucho más en la plaza, pero ahí estamos. Creo que esto les va a mostrar lo que estaba diciendo. Este es un lado del centro y aquello es el otro lado. Y ahora vamos a ir para allá para que ustedes vean cómo cambia de repente el ambiente. Muy interesante, la verdad.
poco más de esto. Peatonales, ¿eh? Bueno, estoy de vuelta en la plaza. La plaza esta al final se llama Alfonso López. No sabía. Es la plaza principal, pero está muerto. No hay nada. Allá están armando en el escenario. Están armando para algo que va a pasar. Están armando para música. No sé si fue anoche o es hoy. No sé si están armando o desarmando. Pero no hay nadie. No hay nadie, no hay nada. Nada. Entonces, para resumir, Valledupar es una sensación rarísima. La parte que yo consideraría turística, no hay nadie. Está muy callado, muy tranquilo, hay muy poco lugar donde uno pueda quedarse a comer o lo que sea. Así que no lo entiendo. Después tiene una parte que es mucho ruido. Es la calle Bolívar, allá hay mucho ruido. Y después está la sección del centro que es peatonal, que es un lío comercial, es negocios en la calle, en la adentro, es un ruido, es un montón de cosas. Bueno, la parte histórica, como les decía, que es muy tranquila, y después hay, más para arriba, encontré una plaza donde había un poco de comercio, la Plaza del Viajero, pero no mucho más. ¿Qué es lo que tiene Valledupar, digamos? Es que es la cuna del vallenato. Acá es donde nació el vallenato, acá donde están los mayores exponentes colombianos de vallenato, o donde estuvieron en realidad, porque la mayoría se han muerto. Hay un museo del vallenato, hay un museo de la música, hay cosas como esa. En definitiva, voy a dejar así abierto como el debate si es un lugar para venir o no. ¿Por qué? Porque yo ya lo conocí, está en algún sentido está lindo, en otro sentido no me gustó, y yo no volvería. Pero eso no quiere decir que a otra gente no le pueda gustar. Y yo imagino que durante el festival que se hace una vez al año, el vallenato, pues tiene que ser un lugar que está de madre con una fiesta terrible. Habría que ver porque no es la época de ese festival ahora, entonces no sé. Pero como sea, les voy a dejar acá abajo que me cuenten, si ya estuvieron acá, qué les pareció, dónde se quedaron, en qué zona se quedaron, etcétera, y que me digan qué otras cosas podría yo haber visto que no vi, porque la verdad que no pude encontrar algo más en la ciudad. Y bueno, y lo dejo para esta semana. Espero que les haya gustado recorrer la ciudad conmigo, y si les gustó, acuérdense de suscribirse, ponerle me gusta, compartir, todas esas cosas que hacen que no solamente YouTube piense que hay alguien más que tendría que estar mirando esto, sino que hacerme sentir bien a mí, que estoy compartiendo con ustedes este video y me gusta saber que ustedes lo están mirando. Así que les dejo un abrazo grande y nos vemos la semana que viene. Chao.